Sinergia Inteligente presenta Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Hola, muy buenas tardes. Les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada. Un programa patrocinado por Psicosalud, Salud Integral para Todos. Soy la doctora Araceli Mata Contreras. Me da mucho gusto volver a saludarles en este programa. Agradezco como siempre a Sinergia Inteligente por este espacio tan importante que nos brinda cada semana para que podamos compartir temas de gran relevancia. Les recuerdo que un miércoles pueden escuchar a la psicóloga Karen León y al siguiente miércoles a una servidora. El día 25 de noviembre, que es muy reciente, tuvimos la conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia la mujer. Es un día muy importante porque en nuestro país indiscutiblemente ha habido muchos avances en este sentido, pero todavía nos hace falta mucho por cambiar, y sobre todo en este ámbito de la violencia simbólica, en el contexto de que pues las familias tienen que formar de una forma diferente. Tenemos que quitarnos todos los estereotipos que se han generado sobre la mujer principalmente, que se deje de transmitir una violencia a través de la cultura, porque se va reproduciendo cada patrón dentro de los hogares. Y bueno, la violencia simbólica pues es una violencia que no está visible, es una violencia oculta, donde nosotros creemos que es normal determinadas acciones, tratos hacia las mujeres, y pues no es así. Entonces hay mucho que cambiar. Para este tema tengo a una especialista, una maestra, que bueno, ya la he tenido en otros programas, y que ella nos va a poder hablar bajo una perspectiva como trabajadora social, como educadora, porque es maestra también, y sobre todo algo muy interesante, que ella trabaja con etapas distintas del ser humano y de la mujer principalmente. Ella es Argelia López León. Argelia, buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo hablar de este tema tan importante para que hoy podamos dejar algo a las personas que nos escuchan. Hola maestra, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado, Argelia. Les recuerdo que el objetivo del programa es que podamos contribuir con información valiosa a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos, siempre con el deseo de que entre todos, a través de los especialistas, sus conocimientos, sus experiencias, vayamos tomando información útil que nos pueda ir permitiendo construir una mejor sociedad, porque es muy importante que pensemos en el bienestar social, y yo creo que pues a través de cada una de las ideas que escuchamos, el pensamiento, esos grandes conocimientos, pues podemos ir modificando algunas acciones dentro de nuestra vida. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para que les pueda presentar a la licenciada Argelia. Psicosalud informa. La violencia simbólica es un término acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los 70. La violencia simbólica alude a aquella violencia que no utiliza la fuerza física, sino la imposición del poder y la autoridad. Sus manifestaciones son tan sutiles e imperceptibles que es permitida y aceptada por el dominador y el dominado. La violencia simbólica es la base de todos los tipos de violencia a través de las costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas. Normalmente se refuerzan y se reproducen las relaciones basadas en el dominio y la sumisión. Cuenta con la complicidad no consciente de quien la recibe. Reproduce estereotipos de género y refuerza relaciones de dominio y sumisión. La violencia simbólica utiliza los pensamientos, mensajes, imágenes y conductas como mecanismos para excluir mediante la humillación y la discriminación a quienes no se ajustan a los estereotipos que reproduce. En general, limita el desarrollo de las personas. La maestra Laura Argelia López León es especialista en danza. Ella ya tiene una gran trayectoria como maestra de danza en diferentes niveles educativos, desde pequeñitos los niños hasta los adultos.
han estado en sus manos, donde ella les va brindando pues un gran aporte en cuestión de lo que es la danza, el baile. Ya en algún momento platicamos con ella sobre el impacto que tiene la danza en el cerebro. Entonces es una actividad muy, muy favorable para el ser humano. Ella, además de ser especialista en danza, docente en danza, es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Se ha dedicado también a impartir otro tipo de materias como Historia de México, por ejemplo, educación socioemocional, que es también algo muy importante para el ser humano. Entonces, todo esto que ella ha estudiado, y además tiene cursos de neuroeducación, cursos ya especiales sobre estas cuestiones de la danza, pues le permite integrar conocimientos que brindan un pensamiento y una opinión distinta. Y bueno, a través de lo que ella ya ha integrado, pues es que vamos a tener su apoyo para este programa. Para empezar, Argelia, yo quisiera que tú nos pudieras platicar bajo esa perspectiva que tienes como trabajadora social, como docente, donde también tienes una gran experiencia ya por tantos años. ¿Qué significado tiene para ti el hecho de que el 25 de noviembre pues se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Pues bueno, es muy importante que conmemoremos esta fecha, pero sobre todo que la hagamos válida, real en la sociedad en la que estamos. Recordemos que el 25 de noviembre es una conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se conmemora por las hermanas Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por los derechos contra un dictador, Rafael Leónidas Trujillo. En 1993, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó esta fecha para conmemorar a las mujeres. La eliminación de la violencia contra la mujer define todo tipo de violencia como un acto basado que pertenece al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como amenazas, tales como actos de coacción a la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vía pública como en la vía privada. Entonces, pues tomando este dato como referencia, pues podemos entender que las mujeres somos violentadas tanto en la sociedad, en la vida pública y en la vida privada, que serían nuestras familias. Fíjate qué dato tan interesante nos has dado cuando nos dices que en todos los ámbitos se vive la violencia hacia la mujer. Yo creo que es muy importante que tú nos vayas ya mencionando un poco sobre los tipos de violencia, que ahorita voy a querer que nos profundices un poco más, porque desafortunadamente en nuestra sociedad a veces ni cuenta nos damos que se está cometiendo violencia contra la mujer. Y algo que me encantó que mencionaste fue que nos dijiste que lo más importante para ti es que se haga válida, que se haga real, porque de nada sirve que emprendamos acciones que lleven a que se dé una lucha o cada 25 del mes sea día naranja y entonces ahí sí ya traigo mi listoncito, ya hice en mi escuela algún acto para conmemorar ese día, o de repente escuchamos una conferencia, muchas cosas que sabemos que se están haciendo en nuestro país y que son verdaderamente importantes, porque yo creo que cada una de las acciones que se realizan pues va despertando la conciencia. Pero como bien lo dices, lo más importante es que lo hagamos válido, lo hagamos real, que cada uno de nosotros tome conciencia en cómo estamos educando, en si yo llego a ser también violenta con algunas mujeres, porque habemos, o hay más bien mujeres que tienen una idea machista, que son mujeres machistas y que de alguna forma están violentando a otras mujeres y que ni cuenta se dan, y entonces nos quejamos de la violencia que vive la mujer, pero resulta que también como mujeres, sin darnos cuenta, estamos cometiendo violencia hacia la mujer. Entonces, pues es muy importante que tú nos digas esto para que vayamos reflexionando, analizando qué estamos haciendo, cómo nos comportamos cada una de nosotras, qué tanto estamos permitiendo la violencia, porque por cuestión de estereotipos a veces normalizamos el que hagan chistes con nosotros. Pensamos que pues sí, o sea, somos mujeres y pues no importa, o que se hagan todavía comentarios como tenía que ser vieja. Yo creo que
esas cuestiones ya tienen que desaparecer y de repente me toca ver a personas que dicen que están a favor del feminismo, que están en defensa de la mujer, y he visto hombres que de repente tratan de ridiculizar a otros hombres a través de algunos memes, por ejemplo, diciendo tenía que ser vieja o pasando la imagen de ese hombre vestido de mujer. Entonces denigra nuestra imagen, la percepción que se tiene de una mujer, y ahí está precisamente esa contradicción. Me digo ser gente que apoya a las mujeres y que estoy en contra de la violencia, pero sin darme cuenta, sin razonar, sigo cometiéndola. Entonces yo creo que cuando utilizamos las palabras de pareces niña, pues no, o sea, ya no debe de ser, y creo que es tomar conciencia para que poco a poco lo vayamos cambiando, porque a lo mejor no tengo la mala intención de decirlo, pero con una forma de violencia, pero en realidad lo estoy cometiendo. Me gustaría entonces, Argelia, ya que nos comentas sobre los daños que se van generando en el ámbito psicológico, nos dijiste sexual, etcétera, quisiera que entonces tú nos comentaras qué tipos de violencia existen, porque pues sabemos que los trabajadores sociales se enfocan a los estudios de familia y a la violencia también. Pues existen muchos tipos de violencia. Yo creo que derivan de los principales de los que voy a hacer mención, derivan muchas más ramas específicas de violencia. Por ejemplo, tenemos la violencia económica, que corresponde a cualquier acción que sea directa mediante la ley y que busca la pérdida de los recursos patrimoniales mediante la limitación de recurso económico. Por ejemplo, este tipo de violencia es el que las mujeres desconocen mucho más, y es sorprendente y lamentable, porque es el más común, el más frecuente y el que más normalizamos. El que el esposo te dé exactamente para comprar los jitomates y la cebolla y para hacer una sopa, el que el esposo no te diga cuánto gana, el que el esposo compre todo y tú no manejes ningún recurso económico, eso es violencia. El que tú tengas que decirle a tu esposo que necesitas, quieres o te hace falta algo, y que también seas cuestionada aparte de por qué lo necesitas, por qué lo quieres, no te hace falta, y estar limitada en ese ámbito por las parejas, en este caso, pues es importante. Hemos visto también que muchas mujeres permiten otro tipo de agresiones físicas, verbales, emocionales, precisamente porque son dependientes económicos de su pareja. Entonces, ¿qué voy a hacer si mi esposo me deja? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé trabajar, yo no sé hacer nada, pero pues es una construcción de violencia física con violencia psicológica, aunado con pues una de las más importantes, que es la violencia económica. Al mismo tiempo que si yo como mujer tengo cierto patrimonio y me llego a casar y a lo mejor tengo más recurso económico que mi pareja, pues tan fácil como decir te divorcias de mí y te quito todo. Entonces eso es generar violencia económica con respecto a la familia, que es la base, ¿no? La base fundamental para poder estar bien. Y debemos entender que si yo como mujer recibo violencia, pues no puedo expresar otra cosa hacia con mis hijos. Recordemos que el ejemplo es muy importante. Y si en mi casa tengo a un hijo que está percibiendo que yo como mujer soy violentada económicamente, físicamente, moralmente, socialmente, pues eso es un patrón que él va a aprender para cuando llegue a ser adulto. Encontramos también y tenemos la violencia laboral, la violencia que se presenta en decenas y decenas de países, que dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral más alto. Tenemos, por ejemplo, la situación de que si una mujer es presidente, gerente o tiene un puesto importante de una empresa, pues los comentarios tanto de hombres como de otras mujeres, como bien lo mencionaba, de está ahí porque pues yo creo que ha de haber andado con el presidente, porque ha de haber usado otras artimañas para poder llegar a ese puesto, ¿no? Nunca se da la importancia real
del conocimiento intelectual que una mujer puede tener. Siempre tuvo que haber un algo para que esa mujer llegara a ese puesto. Y lamentablemente, pues no es normal. No es normal que nosotros pensemos eso. Porque las mujeres, siempre lo he dicho, tanto las mujeres como los hombres tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades y debemos o debiéramos tener las mismas oportunidades. Y dentro de este ámbito, pues nos encontramos que un hombre y una mujer por ejercer el mismo trabajo no reciben el mismo sueldo. Por ejemplo, que un hombre y una mujer con un mismo trabajo no tienen las mismas oportunidades tanto de subir de puesto como de dar ideas o proponer. Muchas empresas dicen, sí, tomo tu proyecto, pero lo va a representar él, porque él tiene la figura masculina y representa autoridad y poder, ¿no? Entonces, pues yo creo que la violencia laboral también es importante mencionar. La violencia institucional es otra de ellas, que es aquella mediante la que funcionarios o autoridades dificultan y retrasan o impiden el acceso a la vía pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la disposibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. ¿Cuántas veces no hemos conocido casos de mujeres que han sido violentadas y dicen yo no voy a denunciar porque yo tuve la culpa y porque me maltratan y porque parece que he sido violentada 2 veces, 3 veces, 4 veces, cuando el agresor es el que debiera ser cuestionado, el que debiera ser investigado, el que debiera ser señalado, y no es así. Abusaron de ti sexualmente porque tú te lo buscaste, no tenías que ir a un bar con una minifalda, con zapatillas, ¿no? Abusó de ti tu marido sexualmente o emocionalmente, psicológicamente, porque pues tú tienes que hacer lo que él dice, por eso te casaste con él. Entonces debemos entender que no somos una pertenencia de nadie y no tendríamos por qué seguir el estereotipo para encajar en la sociedad. También está la violencia psicológica, que puede darse en todo tipo de contextos. Si bien la casa, la pareja y la familia suelen ser 3 de los más comunes y consiste en cualquier acción que sintamos que nos degrada como personas o trata de controlar nuestras acciones o decisiones. Entonces, pues, en este tipo de violencia definitivamente pues se da la humillación, el acoso, la denigración de la mujer, es que tú eres tonta, es que estás fea, es que nunca te arreglas, es que te pego porque te lo mereces, es que tú me provocaste, es que no vas a ver a tu familia, no tienes derecho a ver amigos, no te vistas así. Es lo menos perceptible es la violencia psicológica y comúnmente es por la cual se empiezan y detonan todos los demás tipos de violencia. Otro tipo de violencia es la violencia física, que se traduce en cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecta la integridad de la persona. Hace hematomas, heridas, quemaduras o hasta un empujón es violencia física y jamás debemos excusarla. Con mis alumnas doy clases en el Cobaet 67 en Xonotla, que es una comunidad de la zona serrana. Les compartía un poema que a mí me gusta mucho, que es Te regalo flores, ¿no? Y que cuenta la historia de una mujer que el marido la ofendió físicamente y le regaló flores. La agredió verbalmente, le regaló flores. La agredió psicológica, moralmente, económicamente y le regaló flores todas las veces. Y ella lo perdonó porque me regaló flores, porque me quiere, porque yo soy la que estoy mal. Y al final de ese poema le regala flores el día de su velorio. Entonces vean qué fuerte, como no siempre te pueden regalar flores cuando te quieren, ¿no? Es triste, es lamentable, pero es cierto, ¿no? Y estamos por esa cultura que tenemos desde pequeñas
que tenemos que aguantar. Como mujeres tengo que aguantar y como mujeres tengo que soportar. Mi marido me engaña, mi marido me pega, pero pues es tu cruz. Eso decían las abuelitas anteriormente. Y por último, pues hacer mención de la violencia sexual, que es aquella que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contacto sexual. Quiere decir que no porque yo tenga un esposo, tengo que tener relaciones sexuales cuando él quiera, y a la hora que quiera y como él quiera. Yo soy libre de decidir si quiero o no quiero hacerlo. Es ese tipo de violencia que cuando voy caminando por la calle, bueno, pues porque como yo lo provoco, los varones tienen el derecho de decirme, acosarme, seguirme, perseguirme e incluso tocarme. Tengo que permitir esos tocamientos porque como soy mujer y como yo lo provoqué, pues no, eso es violencia sexual. Y pues digo, eso se ve mucho más ejemplificado cuando hay una violación sexual, ¿no? Que en muchas sociedades y culturas está normalizado, por ejemplo, que un hombre mayor se case con una niña de 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Y eso se ve muy normal, que nos cambien por vacas y por despensa. Todos estos tipos que nos has mencionado, pues precisamente aluden al título del programa. El programa lo titulamos Violencia Simbólica, porque el sociólogo francés Pierre Bourdieu precisamente empieza a construir toda esta teoría en la cuestión de la violencia simbólica, porque es aquella violencia que se da de manera cultural. Él es un especialista en cultura, de hecho, una violencia normalizada. Y pues tú nos has ido mencionando a través de cada tipo de violencia, cómo es que se ve tan normal. Por ejemplo, el hecho de que el hombre controle a la mujer en los gastos, y es una violencia económica que, como bien lo dices, pues una gran cantidad de mujeres llegan a vivir y no lo saben. Entonces no están pensando que el marido las controla en el gasto, porque finalmente es un control hacia ellas. Y también el hecho de que nos menciones las empresas me parece importante, porque es muy normal que ya sabemos, entre comillas, que quien tiene que llegar al puesto más alto, al de gerente, por ejemplo, tiene que ser un hombre. Y además de que en los contextos donde la mujer llega a ascender, a tener un puesto, desafortunadamente, como tú nos lo mencionaste, se le acusa de haber dado algo a cambio por ese puesto. Entonces se desvaloriza a la mujer, no se le da realmente ese valor que tiene, no se cree en sus capacidades, o yo creo que sí se cree, pero se evitan, se limitan, no se aceptan, y entonces se cree que como es mujer, pues no puede. Como es mujer, yo tengo que protegerla 100% y tengo yo que decidir lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, pues ha habido una violencia tremenda hacia las mujeres, donde se normalizó que el esposo no dejara trabajar a la mujer. Y bueno, durante muchos años, pues la mujer no tenía oportunidades ni siquiera de estudiar, porque era normal, pues si ella era mujer, tenía que aprender solo las labores del hogar. Entonces, entre mayor dependencia tenga una mujer, desafortunadamente, los tipos de violencia se reflejan más en la situación que ella vive. Y yo creo que hay mujeres que lamentablemente viven todos los tipos de violencia que tú nos has mencionado, porque ahora cuando hablamos, por ejemplo, de los micromachismos, de los nuevos machismos que se van creando, el neomachismo, pues muchos hombres permiten, entre comillas, que las mujeres trabajen, pero resulta que las controlan, y son mujeres que todo el tiempo tienen que estar atendiendo al teléfono porque el marido les está hablando o mandando mensajes y les está tomando en cuenta el tiempo que ellas tienen para llegar del trabajo hacia su casa. Entonces, sigue habiendo un control hacia la mujer, y es precisamente una violencia simbólica, y entonces el hombre hace creer a la mujer como que, pues yo te pregunto porque me preocupas, porque te cuido, porque hay peligro, porque te tengo que proteger, y no se da cuenta incluso la mujer que la está haciendo cada vez más dependiente. Pero pues es normal que el único que pueda proteger sea el hombre, aparentemente, cuando no es así. Entonces, esto es muy importante para que nosotros vayamos analizando de todos estos tipos de violencia que nos mencionó la licenciada Argelia.
Si nosotros en algún momento hemos vivido alguno o estamos viviendo alguno, y pues hay que hacer algo para poderlo cambiar. Hay un punto muy importante en la familia, Argelia. ¿Qué pasa con la familia en cuestión de cómo es que se genera la violencia? ¿Cómo es que se mantiene la violencia debido a la familia? Incluso eso que mencionas va muy relacionado con la pregunta que me acaba de hacer, porque en la actualidad tenemos mujeres o habemos mujeres que trabajamos, pero que también tenemos que dar el 100, no solo en el trabajo, sino en la familia y en la pareja. Seguimos siendo violentadas porque mientras un hombre va a trabajar, regresa a casa, ya la cena está lista, la ropa está en su lugar, lavada, ordenada, todo tiene que estar perfecto. Y cuando una mujer trabaja no es así. Una mujer trabaja y para tener el derecho a trabajar y para tener el derecho a desarrollarse intelectualmente, laboralmente, emocionalmente, tiene la obligación, ni siquiera el deber, la obligación de cumplir y seguir cumpliendo los estereotipos de las labores del hogar, por ejemplo. Entonces vemos ahí como si no las ponen difícil, porque caray, ¿no? Mi abuelita, que fue una señora que nació en los tiempos de la Revolución, decía, pues mucho cuidado, porque si tú quieres tener hijos, tienes que ser la mejor madre, y si quieres tener un buen trabajo, tienes que ser la mejor en el trabajo, y si quieres tener marido, tienes que ser la mejor atendiendo a tu marido. Y no lo veo mal desde un punto que debería de ser lo coherente, lo que corresponde. Lo veo mal desde el punto de la obligación. Como bien lo dice, hay hombres que te dejan trabajar, pero que si tu casa está desordenada, en poco o gran medida, pues ya no eres una mujer con las características de una mujer, porque una mujer se supone debiera ser una excelente ama de casa, sin importarle que a lo mejor tú trabajaste hasta las 11, 12 de la noche, tienes que tener tu espacio del hogar en óptimas condiciones para él. Entonces hablamos del machista encubierto, ¿no? Porque no es una persona que viene y dice, oye, pues no te dio tiempo de barrer, tú barres, yo lavo los trastes, como se supone que se debieran generar las actividades del hogar. Algo muy importante dentro del ámbito familiar es, yo como mujer, ¿qué genero? Porque nos quejamos de que los hombres son unos machistas, pero sí recordemos y tengamos en claro que quien en mayor parte forma a un hombre es una mujer. Y si yo como mujer no cambio mi punto de vista y sigo agrediendo mujeres y sigo formando machistas, esto es un cuento de no acabar. Tengo la fortuna de tener un hijo varón, el cual sin ningún problema lava trastes, barre, sacude, pero es porque yo he generado que lo haga, porque es un deber como persona, no un deber como mujer o como hombre. Es algo que tiene que saber como ser humano, valerse por sí mismo, no esperar que una mujer le lave, le planche, le cocine. Imagínense que se acabaran las mujeres en el mundo, yo creo que muchos iban a morir de hambre y de frío porque no iban a tener quien los cobije. Entonces es importante recalcar este punto, ¿no? Que hay actividades en el hogar que son simples y se deben hacer porque somos seres humanos, no porque seas hombre o mujer tienes que levantar tu plato, o porque seas hombre o mujer tienes que barrer, o porque seas hombre o mujer puedes o no puedes tender una cama. Son labores del hogar y ahí es donde se empieza la igualdad. Si yo en mi familia sigo haciendo estereotipos de que no te pongas una camisa rosa porque eres mujer, no llores porque no eres niña, pues nosotros estamos generando una y otra vez el machismo. Si yo como mamá me pongo a criticar a mi nuera, a mi hermana, a mi cuñada, estamos generando violencia, mujeres contra mujeres. Recordemos que la violencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres no precisamente tiene que ser un estereotipo más de los hombres contra las mujeres. Recordemos que las mujeres también generamos violencia contra nosotras mismas. Sí, todo esto yo creo que
va haciendo pensar a quienes te escuchamos que pues está en nuestras manos como familia ir cambiando las cosas, que eduquemos de una forma distinta y que pues desafortunadamente durante mucho tiempo la mujer ha sido la que pues ha fomentado también esta idea de que la mujer tiene menos valor que el hombre, porque en algún momento pues incluso el único que salía a trabajar era el hombre y quien educaba exclusivamente era la mujer. Entonces en la actualidad pues ya más mujeres trabajan, más hombres se involucran en la educación de los hijos, pero sigue siendo prioritariamente la mujer. Creo que es muy importante que nos cuestionemos qué es para nosotros ser mujer, porque por lo que tú nos decías, pues muchas personas creen que ser mujer es saber cocinar, saber lavar, tener hijos, e incluso escuchamos a mujeres mismas que dicen, pues yo me quiero realizar como mujer porque voy a tener un hijo, cuando en realidad no debería ser así, pero bueno, ese pensamiento tendrá que cambiar. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César. Posteriormente escucharemos una canción que es importante, sugerida por Argelia, Se portaba mal. Es una canción que nos tiene que hacer reflexionar de que a veces la mujer pues se siente culpable y se siente merecedora del castigo del hombre. Vamos a escucharla y regresamos para seguir platicando con Argelia. Psicosalud informa. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Actualmente, México es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los países que requiere realizar esfuerzos intensos para lograr la igualdad de género, en el marco de los derechos humanos. Por fortuna, la desigualdad es posible de prevenirse e incluso de abatirse a través de instituciones nacionales portadoras de proyectos inteligentes y coherentes, como lo demuestra la experiencia de otras naciones líderes en la resolución de este serio problema. Nuestro país requiere de la lucha constante para, por lo menos, disminuir todos los tipos de violencia ejercidos contra las mujeres. Existe en diferentes contextos una violencia normalizada que se ha transmitido de generación en generación, dañando la integridad de las mujeres, y esto ya no puede continuar. Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar 3 puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal. Tapaba la herida para ir al trabajo y si una amiga pregunta dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día. Entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Se portaba mal, muy mal. Eso le decían las viejas del barrio, que aquí se nace pa' obedecerle y si algo duele lo va guardando. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Y quiero que tú regreses
para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Quiero que tú regreses para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Ya estamos de regreso, ojalá hayan disfrutado esta canción. Nuestro tema de hoy es violencia simbólica y estamos hablando con la licenciada en Trabajo Social, Laura Argelia López León. Bueno, Argelia, para continuar con este programa, porque realmente el tiempo se pasa muy rápido, ya vamos a la mitad, quisiera que tú nos pudieras comentar, porque tú tienes gran experiencia al tratar a mujeres, a partir de la observación que has tenido en los diferentes entornos en los que convives, pues tú trabajas en niveles básicos, trabajas en nivel medio superior, te involucras con mujeres ya adultas que acuden a tus clases. ¿Cuál es la violencia que consideras ya se ha normalizado en todas esas experiencias que has tenido? ¿Cómo la viven las mujeres con las que interactúas en tu día a día? Pues yo creo que depende del ámbito, porque, por ejemplo, algo bueno que he notado es en el preescolar, por ejemplo, y en nivel primaria, los niños ya se ven un poco más iguales, como que se está generando esa confianza hoy en la actualidad. A lo mejor es porque las generaciones nuevas están generando esta nueva oportunidad para sus pequeños, pero veo más niñas que quieren jugar fútbol, básquetbol, que quieren ser arquitectos, que quieren ser químicos, que quieren ser abogadas, quieren ser doctoras, cuando antes el estereotipo en un nivel básico de primaria y preescolar era todas queríamos ser maestras, ¿no? Entonces se está generando una igualdad, y también con los pequeños niños, cuando te encuentras a un niño que quiere ser estilista, que quiere ser chef, que quiere ser maestro, y que encuentras el apoyo de los padres de familia que no los cuestionan o los critican o les impiden tener esa idea, ¿no? Recordemos que hay muy buenos hombres chefs, entonces se va, de cierta manera hay menos asperezas en esa edad, en esa etapa. Pero aún en la etapa de secundaria preparatoria te encuentras que existe mucho más marcado la violencia social. La violencia social que genera el venir de una familia o que tenemos por cultura. Un ejemplo de ello, mencioné que daba clases en la sierra, y ahí, por ejemplo, encuentras a papás que dicen, ¿para qué estudias si te vas a casar o te vas a ir con el marido, no? Entonces está coartando una posibilidad de desarrollo personal y profesional en su hija. Pero aunque esto sea malo y sea criticado, pues menciona o hace mención a ese desarrollo o esa violencia simbólica de la cual menciona, ¿no? Que es algo cultural, no precisamente porque ellos creo que lo quieran hacer así, sino porque ya es por costumbre que a las chicas se las roban a los 14, 13, 15 años, se las llevan o se juntan y ya, su vida quedó ahí, porque por ejemplo a nosotros nos pega mucho la deserción escolar, y no por la falta de inteligencia de las jóvenes que estudian, sino porque, oye, fulanita ya no va a venir. No, es que ya se juntó y su marido no le da permiso de estudiar. ¡Ah, caray! O sea, imagínense, la joven pasa a ser propiedad del marido, sea de la misma edad o sea más grande. Él tiene la autoridad para prohibir que esa joven se desarrolle intelectualmente. Hay muchas chicas que afortunadamente han escuchado los consejos de una servidora y de otros compañeros más en el plantel, en el cual siempre estamos
alentándolos a que estudien, a que se desarrollen, a que conozcan otros panoramas más del entorno social, que no todo se limita a que las mujeres tienen que tener hijos y vivir abnegadas bajo el yugo de su esposo o marido. Y la verdad hemos tenido muy buena respuesta. Hay jóvenes que ya se han titulado, son enfermeras, criminalistas, doctoras. Entonces eso da gusto, porque ellas son esa generación, o estas generaciones son las nuevas generaciones que están cambiando el entorno social de la zona serrana, por ejemplo, que ya no están limitadas a que pues es que mi mamá y mi abuela y mi bisabuela se juntaron, se casaron y tuvieron hijos. Ellas son esa gente de cambio que está haciendo la prueba de que sí se puede. Fíjate que esos contextos que tú mencionas me remonta al pasado, ¿no? Al pasado para nosotros en la zona urbana, donde pues anteriormente, hace muchos años, por supuesto, los papás decían, y pues ¿para qué vas a estudiar si te vas a casar? Y a veces pensamos que eso ya no existe simplemente porque estamos en un contexto donde ya no se vive. Pero en realidad, bueno, con lo que tú nos comentas, pues hay lugares donde el machismo sigue muy marcado y desafortunadamente todavía es la mentalidad de los padres. Entonces, como la misma familia va ocasionando que la hija, en lugar de que se desarrolle, pues tenga como fin último el matrimonio, y que para ella sea lo más importante, y que cuando ya el novio le pide matrimonio, pues que ella vea que pues ahí se acabó todo y que ya no hay nada más para su desarrollo académico, profesional, laboral, y que bueno, se tiene que dedicar al hogar. Yo creo que es también relevante el hecho de que nos menciones que las nuevas generaciones están haciendo cambios importantes, que observa ya en los niveles de preescolar y primaria que los niños están ya pensando de una manera más equitativa, porque precisamente también se tiene una lucha contra esa equidad de género, y sobre todo el apoyo que se tiene de los padres, porque muchos padres son jóvenes que ya están cambiando esa mentalidad, pero bueno, todavía tenemos un camino largo que recorrer, porque nos dices, secundaria y bachillerato todavía es un contexto donde se vive mucha violencia, y podemos ver, incluso por mi experiencia, también observo violencia que hay en la actualidad en el noviazgo, en esa etapa. Entonces, pues es lógico que si hay violencia en el noviazgo, cuando esos jóvenes, si en algún momento dado toman la decisión de casarse, pues por supuesto que la violencia va a crecer, y como nos los dice la escalera de la violencia, pues no va a parar hasta que llegue a una situación más crítica. Entonces todavía hace falta mucho que hacer para que realmente disminuya la violencia en nuestro país. Yo creo que hablamos de un Día Internacional de Erradicación de Violencia, pero realmente erradicarla es más complejo. Creo que por lo menos tendremos un avance si esto disminuye, para evitar tantas muertes que pues sabemos que se llegan a dar a través de los llamados feminicidios. ¿Cuál, Argelia, consideras que es la responsabilidad que tú tienes, el compromiso que tú tienes como trabajadora social en la lucha para la erradicación de la violencia? Porque precisamente el trabajador social lucha contra ello. Pues yo creo que la primera responsabilidad que tengo es ser trabajador social, ser ese agente de cambio para con todas las nuevas generaciones y con las generaciones adultas que ya están. A lo mejor como individuos y como personas no podemos ser pues excelentes en todo, pero sí podemos ser ese ejemplo que aliente a otras generaciones que van creciendo y que incluso que van avanzadas. Me gustaría hacer mención de, por ejemplo, las señoras que tengo en Zumba. Doy esa actividad y la verdad ellas tienen mucha confianza para conmigo y escuchan las cosas que les comento, escuchan los ejemplos que les doy y se sienten en la confianza de decir, yo fui violentada en eso y no lo sabía, yo hacía tal cosa porque yo quería a mi esposo y no lo sabía. Entonces acepté muchas situaciones y no lo sabía. Entonces veamos cómo el desconocimiento a qué tipos de violencia existen generan más violencia y generan una aceptación involuntaria
de los tipos de violencia que existen contra la mujer. Entonces, esa es mi responsabilidad, creo, hoy en la actualidad, es hacer conciencia de qué tipos de violencia hay, hacer conciencia a una mujer que ella puede. Y de hecho todos podemos, no solamente las mujeres, todos podemos y tenemos las mismas capacidades y deberíamos tener las mismas oportunidades para desarrollarnos intelectual, social, emocional, laboral y económicamente, todos por igual. Y deberíamos dejar esos estereotipos de, ay, es que porque yo soy mujer y que soy feminista y que tú machista y que porque yo soy hombre tengo más oportunidad o sé más. Entonces deberíamos dejar eso atrás y dejar esa división del feminismo y el machismo y luchar, como bien lo dijo usted, por una equidad de género, por lograr que ambos, sin importar el género o preferencia sexual, tuviéramos las mismas oportunidades, porque pues eso se ve con las mujeres, pero recordemos que pues la diversidad sexual es mucha y también existe violencia contra otro tipo de secciones en este tipo. Deberíamos de luchar por una igualdad social sin importar el tipo de género que tengamos. Tan solo por el hecho de ser humanos deberíamos tener las mismas oportunidades y derechos. Fíjate, entonces, con esto me haces pensar lo importante que es el hecho de este tipo de programa para que las mujeres escuchen y los hombres también, por supuesto, y nos podamos informar más. Yo creo que cada plática que se da es muy relevante también, cada conferencia a donde se pueda asistir, pues toda esa información debe de ayudar a que más mujeres estemos informadas, porque me agrada esto que dices, que hay una aceptación involuntaria, porque es muy fácil hacer la crítica de ¿y por qué acepta que la violenten? ¿Y por qué lo permite? Pero hay muchos factores que contribuyen a que una mujer acepte la violencia, sea por cuestiones psicológicas, sea por cuestiones sociales, familiares, pues ella involuntariamente lo está aceptando, y sobre todo porque ha interiorizado el hecho de que cree que se merece esa violencia y que como ella es mujer no tiene derecho a decidir, no tiene derecho a vestirse como ella quiera. Tú nos dabas anteriormente ejemplo de aquellas mujeres que de repente se sienten culpables porque ellas son las que provocan a los hombres, y esa es una violencia precisamente simbólica, porque se cree que si la mujer se puso una minifalda y el hombre le hizo algo, pues ella se lo merecía porque ella lo provocó. Nunca se ve, bueno, sí, por parte de algunas personas, pero por aquellas que todavía tienen esa perspectiva machista, nunca ven el hecho de que el hombre tiene que respetar a una mujer, se vista como se vista, y que ella no es la que está generando la situación, sino que es el hombre con su pensamiento, con su actuar, con su falta de valores, su falta de ética, que está ocasionando una acción que no es adecuada. Entonces, tenemos que ir haciendo una modificación, tenemos que disminuir la violencia a través precisamente de que más mujeres estén informadas, más mujeres se percaten de lo que están viviendo. Tú nos decías, en Zumba, algunas mujeres dicen, yo no sabía que vivía este tipo de violencia. ¿Por qué? Pues porque no la conocían. Entonces, hay que dar más información. Creo que a lo largo del programa, Argelia, nos ha sido pues ya dando una idea breve de cómo es que tú estás contribuyendo a que esa violencia disminuya en las mujeres. Me parece excelente ejemplo el que diste de Xonotla, donde tanto tú como otros docentes pues van contribuyendo a que las mujeres cambien su forma de pensar, actúen distinto, se dediquen a estudiar y que hay mujeres profesionistas. Pero quisiera que nos pudieras ya de una manera más concreta pues platicar cómo es que tú contribuyes, porque sé que lo haces de manera consciente por tu misma profesión como trabajadora social, por tu mismo pensamiento. ¿Cómo es que contribuyes en la disminución de la violencia en todas aquellas mujeres que tienes la oportunidad de brindar alguna clase? Y no nada más mujeres, porque también sé que trabajas con hombres y de alguna forma pues yo me imagino que en ellos también vas tratando de cambiar ese pensamiento, esa forma de actuar. Pues en ayuda a ellas se buscan los cambios y mejoras reales en sus vidas, dando herramientas necesarias para que conozcan sus derechos y empoderándolas para
que se conviertan en mujeres protagonistas del cambio, no solamente que cambien sus vidas, sino que ellas motiven también a otras mujeres. De hecho, pues aprovecho el programa para hacer un reconocimiento a todas estas chicas que hoy estudian el nivel bachillerato. Para mí es una cosa muy importante porque ahora ya no estamos esperando que a los 14, 13, 15 años se embaracen. Ahora ya hay muchas niñas que están en el nivel bachillerato, que están pasando a la universidad, que están siendo precisamente ese agente de cambio que está rompiendo los estereotipos de una violencia simbólica que viene de cultura y de generación en generación y que ha sido normalizada durante muchos años. Y pues la forma en la que yo contribuyo es por medio de la danza. La danza para mí es lo mejor que pueda haber en la vida, pero obviamente porque me apasiona y me gusta mucho esta actividad. Pero siempre he dicho que la danza es más que bailar, es un arte formativo, un arte que la persona que practique danza tiene que ser responsable, tiene que ser inteligente, tiene que ser noble, tiene que ser paciente, tiene que ser coherente, tiene que ser disciplinada. Obviamente, insisto, no somos seres perfectos porque no somos robots y recordemos que incluso los robots se llegan a averiar. Somos seres humanos los cuales tenemos que ir trabajando todo este tipo de situaciones para mejorarlas y mejorar nuestro entorno, pero ahí, en ese momento, cuando tú trabajas con una chica y le dices, tienes que ponerte este vestuario y este vestuario no tiene nada que ver con que si enseñas la pierna o no enseñas la pierna, o si está corto o si está largo, o si en determinado momento, por ejemplo, en las danzas prehispánicas donde usan taparrabos, imagínense todos los estereotipos que rompen o se rompen con la danza dentro de las comunidades, por ejemplo, donde está ya muy marcado el cómo te debes vestir, cómo te debes comportar y cómo debes de actuar. Y ahí es donde entra el trabajo que efectivamente no es algo obligatorio que tengan que hacer. Son opciones que se les dan. ¿Quién quiere participar? ¿A quién le gustaría hacer? Y les explicas, es por esto más y es por esto más. Incluso a veces he tenido consecuencias por hablar de una manera real con las chicas, de tanto de la zona serrana como de la zona urbana, ¿no? Porque es como si tú les vendieras tu idea. ¿Y qué idea les vendes? Pues esa idea liberadora en la cual las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Entonces es lamentable, pero afortunadamente hay muchos más padres de familia que apoyan a sus hijos a que se desarrollen de una manera pues profesional, laboral y emocional plenamente. Entonces esa es mi contribución por medio del arte, por medio del deporte, por medio de estas pláticas que a veces se dan, ¿no?, en los descansos, y decían unas chicas, nos debería de dar ética, nos debería de dar orientación, nos debería de dar sexualidad. Un punto importante cuando hablé con ellas de este tipo, porque la sexualidad, por ejemplo, allá pues es tener relaciones y ya. ¿Y a dónde dejamos el que como mujer tengo derecho a disfrutar las relaciones, a sentirme querida, a sentirme amada y obviamente todo lo que conlleva tener relaciones sexuales sanas y plenas? Entonces, pues es importante que seamos conscientes de que somos todas las personas que tenemos un puesto como maestros, como doctores, como pues incluso en las comunidades que es importante las figuras religiosas que ahí están, pues que seamos agentes de cambio para una igualdad dentro de las comunidades, dentro de esta sociedad, porque recordemos que todo lo que enseñemos a nuestros pequeños y jóvenes, pues es lo que veremos reflejado en el futuro. Fíjate, Argelia, que esto pues yo creo que lleva a pensar que realmente la actividad que tú realizas es de gran cambio y obviamente de gran importancia, porque vas generando una plasticidad cerebral en el hecho de que dices a través del arte cómo va cambiando tu estudiante, porque finalmente estudiante, hablamos de todas las edades,
al ir generando ideas distintas, al ir actuando de manera diferente, yo creo que sí es un poco difícil en el contexto de la sierra, donde de alguna forma te están viendo como que corrompes el pensamiento de las mujeres, porque, por ejemplo, hablar de que tienen que disfrutar su sexualidad, pues obviamente son temas tabús en esas zonas, no se permite hablar de sexualidad, y creo que es importante que ellas tengan esa información, que vayan cambiando su forma de pensar y que su autopercepción sea distinta, porque eso les va a generar mayor valor, mayor seguridad para que se puedan atrever a ser precisamente esos agentes de cambio en su comunidad de una manera positiva y se rompan todos aquellos estereotipos que les han llevado a que de generación en generación sigan siendo sometidas por los esposos. Pues bueno, estamos llegando ya al final del programa. Bien decía, se pasa muy rápido el tiempo. Vamos a escuchar la tercera cápsula informativa del doctor César, que como en cada programa pues nos brinda una recomendación, y regresamos para poder despedir a Argelia. Psicosalud informa. Los espacios donde se presenta la violencia simbólica pueden ser el educativo, el laboral, el económico, etc. A través de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación donde se transmiten imágenes, mensajes, valores y normas que refuerzan los estereotipos de género y determinan los pensamientos, percepciones y acciones de las personas dentro del grupo social al que pertenecen. Psicosalud te invita a reflexionar si en el contexto donde te desarrollas existe una violencia invisibilizada, normalizada o disfrazada, para que seas agente de cambio y no la permitas. Es importante romper patrones de conducta que limitan a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, que someten a la mujer en su desafortunado consentimiento. No permitamos más la dominación de lo masculino sobre lo femenino. Luchemos por la equidad de género, por el verdadero respeto, reconocimiento y valoración hacia todas las mujeres. Pues muchas gracias, Argelia, por haber estado en el programa. Yo creo que esta información es muy valiosa para todas las personas que nos están escuchando. No sé si quisieras decirnos alguna recomendación para precisamente todas aquellas personas que están atentas al programa, algo que desees agregar. Pues solamente hacer un llamado a las autoridades competentes, que dejemos de hacernos tontos, dejemos a un lado la corrupción, dejemos a un lado ese machismo que existe cubierto o no, y que apliquemos las leyes como corresponda. Demos la confianza y demos la seguridad a que cuando una mujer se acerque a cualquier institución sea escuchada, pero sobre todo que se haga justicia, que no se diga, no, pues mire, pues señora, pues a usted ya el moretón ni siquiera se le ve. Entonces, pues vuelva cuando le vuelve a pegar el marido, ¿no? O vuelva cuando vuelva a ocurrir otro tipo de violencia, sea en lo laboral, en lo económico, en lo sexual, en lo físico, en lo psicológico. Yo creo que las instituciones que deben hacer justicia tienen que hacerla. Es un llamado en específico para ellos. Ya basta de tanto abuso y de tanto hacernos los locos, y ejecutemos la ley como es. Dejemos de ser corruptos y dejemos de encubrir este tipo de violencia, y hagamos todos estos trabajos de conmemoraciones del Día de la No Violencia contra la Mujer, de todas estas acciones que ponte tu listoncito naranja, de que no violentes a las mujeres, pues hagámoslo de una manera consciente y real. No necesito traer un listón naranja, ni conmemorar o esperarme hasta el 25 de noviembre para recordar que no debo ser violento. Trabajemos en esto día con día, y pues, insisto, un reconocimiento a todas aquellas mujeres que han roto estereotipos y que gracias a su trabajo pues han hecho respetar y valer sus derechos. Pues muchas gracias, Argelia, de verdad, por todo esto que nos has dicho hoy. Y sí, verdaderamente seamos esos agentes de cambio para que las cosas se puedan verdaderamente modificar. Muchas gracias a quienes escucharon el programa en este día. Recuerden que si desean escuchar nuevamente el programa, pueden descargar el podcast en la página de Sinergia Inteligente. Llámenos en Psicosalud, siempre habrá alguien para atenderle. Recuerde que se pueden comunicar con el doctor
César Manuel Torres Arias, quien es director de Psicosalud, Salud Integral para Todos, al número telefónico 22 27 72 44 79. Él es psicoterapeuta familiar y de pareja y lo puede canalizar a Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, psicoterapeuta infantil con la licenciada Lucía Reyes Cano, psicoterapeuta y licenciada en pedagogía, a Psicosalud Cuba con la doctora Celia Palay Infante, maestra en psicoanálisis, a Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, quien es psicóloga clínica, a Psicosalud Hidalgo con la maestra Ana Yansin Cisneros Soni, psicogerontóloga humanista, y por supuesto a Psicosalud Córdoba con una servidora doctora en educación. Se van a quedar escuchando una canción de Melendi y Alejandro Sanz. Se titula Déjala que baile. Así que pues hay que reflexionar con esta canción. Hay que permitir que las mujeres sigan logrando pues una libertad, que se logre verdaderamente la emancipación de la mujer, que se acabe la violencia simbólica, dejemos de normalizar aquella violencia que culturalmente nos han transmitido de generación en generación. Buenas tardes a todos, buenas tardes Argelia. Buenas tardes, gracias. No es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa, los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. Oye, escucha, es la lucha. A rimar. Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín, así que olvida todo lo aprendido y sale a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Sinergia Inteligente presentó Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Escúchala cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.